O incremento de casos e de concellos nos que traballa a protectora Moura supuxo tamén unha importante suba dos gastos aos que debe facer fronte este grupo de voluntarios que leva anos traballando en favor do benestar animal. No que vai de ano a débeda veterinaria que acumulan rolda xa os 10.000 euros, polo que toda axuda é pouca. Se va juntando una deuda veterinaria elevadísima. Tenemos la suerte que trabajamos con Ramiro Tubío y él, pues la verdad es que nos permite tener esa deuda veterinaria y todavía no nos ha dicho hasta aquí, ¿no? Pero hay que pagar esa deuda veterinaria. Quiero puntualizar lo de Ramiro porque encima él ha hecho una donación muy grande para esto, un montón de camas, un montón de cuevas, un montón de cosas que la gente el domingo, que estaremos en el jardín de 11 de la mañana a 8 de la tarde, pueden adquirir. Vamos a sacar además una colección de camisetas, tazas y neceseres con logos. Quisimos sacarlo ese día porque los logos de las camisetas, los logos de las tazas y los neceseres son Mamá Gatuna, Mamá Perruna. Ademais de mercar calquera destes artigos para regalar o día da nai, aqueles que se acheguen o domingo poderán tamén adquirir rifas para entrar no sorteo dos numerosos agasallos doados polas empresas da zona, que se implicaron de xeito espectacular nesta iniciativa. Nosotros estamos vendiendo estas rifas por 2 euros que pueden encontrar ese mismo día, lo venderemos desde las 11 de la mañana las rifas y por 2 euros pueden entrar en el sorteo de todas estas cosas. Te puede tocar fácilmente porque el máximo de rifas que vamos a vender son 200 y regalos hay muchísimos, con lo cual hay muchísimas posibilidades con 2 euros de que te toque una cena para dos, de que te toque una sesión, un masaje. Ademais destes eventos solidarios, Moura dispón de outros mecanismos para colaborar coa protectora. A posibilidade de facerse voluntario súmase un servizo a través do que doar 1 euro cada mes.